tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes y sean bienvenidos a Barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Como cada semana traemos los temas actuales, los que les van a servir para la época, y en el día de hoy vamos a tocar precisamente el tema de los aguinaldos. En alguna ocasión bromeando comentábamos que a lo mejor nos tardamos más en comentarlo que en lo que dura en la bolsa de todos ustedes, pero bueno, si es el caso, pues no se preocupen, aquí con la plática podremos recrear ese gran momento de percepción y cuando ustedes lo van a poder saborear. Vamos a platicar en qué consiste, cómo nació, de alguna forma también el tratamiento fiscal, para que ustedes tampoco se sientan sorprendidos de cuánto es lo que reciben, si es lo correcto, si no es lo correcto, si es el efecto fiscal, y bueno, pues todos estos temas los vamos a poder abordar. Y para ello tenemos a un gran invitado que nos va a ayudar a desarrollar el tema. Quisiera presentárselos. Él es el maestro Benjamín Díaz Villanueva. Es contador público por la Escuela Bancaria y Comercial. Es profesionista certificado en fiscal, especialista en impuestos y maestro en administración por la misma Escuela Bancaria y Comercial. Consultor en administración, contabilidad de impuestos, coordinación de emprendimiento social de la zona 7 de Anfeca, profesor de la Universidad de La Salle y autor de algunos artículos, de algunos libros. De hecho, hoy nos trae alguna cortesía y bueno, pues para no dar tanta vuelta, tanto rodeo, directo al punto, como dicen. Muchas gracias, Benjamín, por estar con nosotros hoy. Gracias por invitarme, muchas gracias. Y bueno, pues como decías, hoy les traigo este libro que se llama Mitos Fiscales, que bueno, pues esta es una colaboración de varios maestros, entre los cuales nos coordinó aquí el doctor. Y pues este libro es muy interesante porque trasciende en el tiempo, no nomás es como la reforma fiscal dura un año, la resolución miscelánea, sino trasciende en el tiempo y habla sobre aquellos paradigmas que todos traemos en la parte fiscal. Por ejemplo, uno de los temas de los que trato en el libro es sobre si tenemos que pagar IVA en la importación, digamos, de los intangibles. Obviamente, pues no existe una aduana para la importación de los intangibles. Entonces, ahí pues les explico, les doy una solución de si pagar IVA al momento de importar libros, importar películas, discos, ¿qué hacer? Si se paga o no se paga este IVA. Y así como ese tema, hay varios temas aquí en este libro de mitos fiscales. Entonces, pues yo creo que es una buena opción. Es más, sirve para hasta regalo de Navidad. Claro. Aprovechen en el árbol. Que vamos a hablar del aguinaldo. Pues bueno, es parte también de que vaya junto con la canastita. Exactamente. Entonces, pues aquí se los dejamos. Es una muy buena idea. Debería existir un arcón navideño lleno de libros, regalos y algo así para que la gente se induque o se eduque. Sí, debería de tener en la canasta también libros. Yo creo que nos falta también leer un poquito más y yo creo que esta es una buena opción. Más allá del libro vaquero a color y todo lo que vemos comúnmente, pues aquí tenemos mitos fiscales, entonces se los ponemos aquí en la pantalla. Así es. Y bueno, tenemos una muy grata sorpresa porque bueno, como ustedes saben, este programa es totalmente en vivo. Y ustedes nos pueden contactar a través de lo que sería también Twitter, en @consufiscal. Creo que por suerte ya nos están viendo y tan nos están viendo que ya hasta salió el primer libro de los 3 que vamos a regalar. Así de rápido pasan las cosas. Entonces vamos a hacer esto, pues ya nos quedan solamente 2. A la primera persona que nos contacte por Twitter se va a llevar también otro libro y alguien que nos llame por teléfono se lleva el otro libro. Ya salió el primerito. Y bueno, pues a ver que los mitos, que si hay cuenta fiscal, que si no hay cuenta fiscal, que si debo garantizar 3 veces el crédito y desde luego este tema que como comentábamos también, pues esto también ha sido inquietud por alguien de aquí que está estudiando y que quiere hacer su tesis. Entonces, y si no, pues chéquenlo, ¿no? Y por ahí pueden salir varias cosas. No hay necesidad de leerlo en orden, como ustedes gusten, ¿no? Sí, así es. Perfecto. Bueno, pues recordemos, el programa es totalmente en vivo. Ustedes nos pueden estar checando, ya sea en la página directamente de Mirador Universitario. Ahora, si ustedes nos ven en casa, ya es sábado, pues descansen con toda comodidad. Recordemos que siempre estaremos en contacto a través de @consufiscal, que es el Twitter que manejamos. Y bueno, pues antes de empezar a desarrollar propiamente todo lo que son estos puntos que corresponden al aguinaldo y pues los pormenores y este tipo de cosas, vamos a ir rápidamente a Cuentas Claras, que es el primer corte que tenemos, y regresamos para comentar el tema. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. ¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo?
El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo señala a todos los trabajadores que prestan un servicio personal subordinado a otras personas físicas o morales. La distinción se subraya subordinado, que es el elemento que distingue la relación laboral, porque es el patrón quien define dónde, cuándo y cómo realizar el trabajo. Esta gratificación debe pagarse a quienes hayan cumplido un año de servicios. A quienes no, se les pagará una parte proporcional al tiempo que hayan laborado, independientemente de que se encuentren trabajando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo. ¿Cuál es el monto del aguinaldo? El mismo artículo dice que debe pagarse cuando menos 15 días. Cuentas claras. Ya estamos de regreso y entonces pues vamos a platicar el día de hoy sobre el aguinaldo que es un tema que casi no se habla, que a veces no dura, que creo que está más angostito que el pasillo del baño, pero bueno, pues hay veces que creo que queda claro, ¿no? Que con el aguinaldo alguien no se hace rico, sino más bien es una pequeña ayuda, como que un apoyo para que la gente pueda solventar, pues, sin duda los compromisos y también, ¿por qué no? Pues tratar de hacer un poquito más de lo debido, ¿no? Me refiero de las tareas comunes, pero pues mejor cuéntanos, Benjamín, cómo nace el aguinaldo, porque la gente pensara que es centurial y no, es reciente, ¿no? Bueno, el concepto de aguinaldo sí viene desde épocas pasadas. De hecho, los celtas y los romanos ya hablaban de este concepto. Pero mira, me voy aquí a México. En México, bueno, se acostumbraba a que los patrones dieran un apoyo para estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero hasta 1970, en la reforma de la Ley Federal del Trabajo, fue cuando ya quedó instituido en el artículo 87 la obligación de darnos el aguinaldo. Pero bueno, en México tradicionalmente recibíamos como niños el aguinaldo. No sé si alguna vez recibiste la bolsita Sí, con claro. dulces y Cacahuates. colaciones, cacahuates, pues eso es lo que llamaban aguinaldo, pero ya así de forma formal, pues ya el aguinaldo pues ya está en el artículo 87 y bueno, pues ahora sí que los patrones están obligados a pues darnos este apoyo para Se las vuelve ya fiestas. una obligación entonces, ¿no? ¿Perdón? Se vuelve ya una obligación. Se vuelve ya una obligación y la obligación es pues darnos 15 días del salario que ganamos en el año. Por lo menos. Por ¿no? lo menos. Ok. Y pues, también la obligación es entregarlo hasta antes del 20 de diciembre. Ok. Es decir, el 19 debería de ya estar depositado en nuestras cuentas. Obviamente la obligación es dárnoslo en efectivo, pero pues esperamos que nos los depositen por mutuo acuerdo antes del 19. Por eso es que el tráfico a partir del 15 se empieza a poner más pesado. Sí, se empieza a sentir. Todo el mundo se empieza a gastar su aguinaldo. Y bueno, es una época en la que se junta con otras prestaciones y quizás algunas, creo que esa es la diferencia del aguinaldo. A ver, me pienso un poco, algunas empresas gustan de dar a sus empleados lo que son el fondo de ahorro, se libera o se entrega finalmente en Así es. diciembre, pero a diferencia del aguinaldo, este sí es obligatorio y el fondo de ahorro no. No, ese es Ok. opcional en las empresas, que les tengan o no fondo de ahorro, Ujú. pero el aguinaldo sí es una obligación. Ok, Ahí no ok. hay más que darlo, y si tú trabajaste todo el año, los 365 días, bueno, pues tienes derecho a 15 días del aguinaldo. Claro, si no los trabajaste, pues te va a tocar una parte proporcional de estos 15 días. Ok. Esto que platicas es bien importante porque a diferencia de las vacaciones, ¿no? Por ejemplo, que se tienen hasta cumplido el año, o me pongo a pensar ya en extremo de la prima de antigüedad, ¿no? Que si es por despido injustificado y que si es por despido normal, se genera en diversos momentos. El aguinaldo, desde el primer minuto que alguien toca una oficina, ya se lo merece, ¿no? Sí, desde el momento que se da la relación laboral, Ujú. en ese momento ya te lo mereces. Si tengas un día de trabajo, pues ya tienes la parte proporcional de ese aguinaldo ganado. Que va a ser chiquitito, ¿no? Pero ya Sí. es un rubro que hay que contar, ¿no? Pero pues ya es un derecho ganado en eso. O sea, al tener una prestación de servicio subordinada, Ujú. tienes derecho al aguinaldo. A ver, voy a decir algo y espero no sea una tontería. Desde luego nada de 1 minuto y 5, pero esto espero que sea mejor. Cuando la gente comúnmente en el día a día platicamos de que si le han pagado una indemnización o el finiquito,
Bueno, entiendo que la indemnización es la de los 3 meses, etcétera, y el finiquito son las partes irrenunciables, quiero pensar así. es. Entonces, el aguinaldo no se forma en las filas de la indemnización, si bien forma parte de un pago total, creo que es el finiquito, a lo que burdamente así le conocemos, es decir, algo que jamás, ya sea que yo renuncie, ya sea que haya un despido injustificado o que sea un despido justificado, en cualquiera de todas estas variables siempre está presente la proporción del aguinaldo. Claro, claro. Ok. En el finiquito, bueno, pues te van a pagar los días que hayas trabajado. Y en la indemnización, como se calcula sobre el salario diario integrado, Ujú. entonces también hay una parte proporcional ahí incluida. Entonces, eso viene a robustecer que el aguinaldo es obligatorio y no es algo así como que yo quiera. No, no. No. Y de hecho, pues desde 1970 ya está incluido en la ley. Y ya no queda más que darlo. O sea, y no tiene nada que ver con las utilidades de la empresa. Si tengo no utilidades, yo le tengo que dar Aguinaldo. aguinaldo al trabajador. O que diría Bros, hoy por hoy nadie lo puede remediar. Y ¿no? nadie lo puede remediar. Excelente. Bueno, vamos a ir rápidamente a Info Fiscal y regresamos. Recuerden que el programa está en vivo para ustedes que nos ven en jueves y se enriquece desde luego con todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Así que escríbanos, llámenos. Regresamos en un momento. Info Fiscal. 29 de noviembre. El Servicio de Administración Tributaria SAT divulga en su portal las versiones anticipadas de la Sexta Resolución Miscelánea Fiscal 2017 y su anexo 1A. El SAT publica en su portal las versiones anticipadas de la Tercera Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior para 2017 y sus diversos anexos. La Presidencia de la República publica decreto por el que se modifica el diverso, por el que se establecen estímulos fiscales en materia del IEPS aplicables a los combustibles que se indican, publicado el 27 de diciembre de 2016. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público promulga acuerdo por el que se da a conocer la metodología para determinar el estímulo fiscal en materia de IEPS aplicable a los combustibles. La Presidencia de la República recibió de la Cámara de Diputados el decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018. 30 de noviembre. La Presidencia autoriza, mediante acuerdo, a la Secretaría de Hacienda establecer el mecanismo de fijación de tarifas finales de energía eléctrica del suministro básico para continuar apoyando a la economía tanto de los hogares como del campo mexicano. Mediante comunicado de prensa, el SAT informa que durante el periodo de enero a octubre de este año, los ingresos tributarios alcanzaron una recaudación de 2.387.869 millones de pesos, cantidad superior en 4,1% con respecto de lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación. El SAT emite oficio en el cual se comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69b, párrafo 3 del Código Fiscal de la Federación. Info Fiscal. Perfecto, pues ya estamos de regreso y platico, ya tenemos 2 ganadores, falta uno, Elizabeth Garduño, por Twitter se comunica, se lleva entonces un libro, Mitos Fiscales, Samuel Andrés Aparicio, se comunicó por teléfono y también tiene el libro Mitos Fiscales y pues ya nos queda nada más uno para que ustedes puedan estar atentos a través de Twitter y pues se vaya ya el último que está pendiente. Entonces estamos platicando de que el aguinaldo pues es un rubro obligatorio, de alguna forma siempre va a estar presente. Yo pienso que son los temas que casi menos se debaten por lo mismo de que es tan notoria su obligatoriedad. Sin embargo, la gente luego no sabe cómo calcularlo o cómo hacerlo. Entonces dijiste que son 2 elementos importantes, ¿no? Los días laborados, a razón de un mínimo de 15, ok. ¿Se pueden dar más de 15? Sí, se pueden dar más de 15, pero no menos de 15. Ok. Tú puedes dar, si quieres, 20, 30, pero no puedes dar menos de 15. Ok. Echando a volar la imaginación, creo que no es algo que se presenta en las empresas, pero la ley obliga a que todos tengan 15, o se podría dar que, por ejemplo, sindicalizados tengan 30 y de confianza 15. ¿Se podría dar esa partición?
Bueno, depende de los derechos ganados por cada sindicato, se puede manejar ahí más de 15, no menos de 15, más de 15 sí, pero deben de pagarse en el tiempo establecido, antes del 20 de diciembre, ¿no? Ahora, por ejemplo, en ese sentido, también te comento, bueno, en la parte de los que trabajan para el Estado, digamos los trabajadores federales, pues ellos reciben dos aportaciones del aguinaldo, una el 15 de diciembre y la otra hasta el 15 de enero, y ellos reciben 40 días de aguinaldo, por ejemplo. En la parte, digamos, que son los privados, pues mínimo están recibiendo esos 15 días, y si algún empresario les quiere dar más, pues bienvenido, ¿no? Claro. Bienvenido. Aquí lo importante es cómo lo vamos a calcular. Yo creo que lo más sencillo es decir, bueno, lo que gané en mi último sueldo mensual ordinario, pues multiplicado por, bueno, diario, multiplicado por 15, ese sería lo más sencillo. El problema es cuando no lo trabajé todo el año, ¿no? Donde ya se presentan ahí algunos problemas, de que pues que falté porque pues me enfermé, pero no es una enfermedad profesional. Entonces esos días no me los van a contar. Aunque lleve el comprobante del seguro. Aunque lleve el comprobante del seguro. O el falsificante. El falsificante. ¿No? Okay. Pero si es riesgo de trabajo, por ejemplo, el 42 fracción 2 de la Ley Federal del Trabajo te dice, bueno, pues perdón, es el 127, te dice que sí, efectivamente sí, pues debe de contar para la suma del aguinaldo. Entonces, para poner un ejemplo para los que nos ven, si yo soy un trabajador que está pues, en el ensamble, por ejemplo, de automóviles y me machuco una mano o lo que sea, como ese es de trabajo, las ausencias están justificadas y, vamos, no me resta para el cálculo del aguinaldo. Exactamente, no me afecta. Pero si me dio gripa y pues obvio, ay sí, a quién sabe dónde lo pesqué, ¿no? Puede ser después de la borrachera o todo saber. Entonces, esa sí me cuenta como falta para el cálculo del aguinaldo. Así es. Pero también hay la opción de que el patrón, si quiere pagártelo, te lo paga, sin problema. Son rubros nobles, pero tampoco la nobleza es gratis, ¿no? Porque como no es gravoso, me refiero, no le implica una sangría fuerte al patrón, pues como que no hay mucho debate, creo, ¿no? Así es. Okay. Otro, por ejemplo, que sí cuenta, es por ejemplo la incapacidad por maternidad. Ahí sí cuenta también. O ahora la novedad de, pues si tú como papá te dieron unos días para estar con tu hijo, pues esos días también se van a contar para el aguinaldo. Ok, creo que les dan 5, ¿no? Así es varón, para que pueda estar con el adoptado o el hijo y pueda, a diferencia de la mamá, que pues lleva sus 2 medias horas, que supuestamente ahora son intercambiables por salir temprano, ¿no? Y en el pre y el post les van a contar los días completos. Okay. Sí, pues sería injusto, ¿no? Ahora por ser mamá no tienes aguinaldo, ¿no? Así es. Entonces la formulita pues sería otra vez tu sueldo diario, dividirlo entre, bueno, multiplicarlo por 15 y dividirlo entre 365 días y luego multiplicarlo por los días efectivamente que se están laborando. Ok, pues bueno, nada más habría que estar muy atentos. Y entonces, nada más para que nos dé envidia, resulta que la gente gubernamental o empleados gubernamentales tienen un esquema de aguinaldo distinto, ¿no? Sí, efectivamente. Ok, entonces a ellos sí les toca un pedacito en diciembre y otro pedacito en el mes de enero. En el mes de enero. Para la cuesta arriba, ¿no? Exactamente. Decía una canción, mucha fayuca, mucha Navidad y en enero Monte de Piedad, ¿no? Entonces, para estar atentos. Así es. ¿Qué pasa? Lo platicábamos un poquito ayer en radio, pero sí me gustaría repetirlo ahora para los que nos están viendo aquí. Si la empresa por algún motivo adopta estas costumbres en las cuales decide que del aguinaldo que se acuerda, pues otorgar una parte en diciembre y otra en enero para ayudar a la gente que pues si llega gastada, lógico, no le sea tan pesado. Para este tipo de cosas, quiero yo pensar, platicaba igual yo ayer en radio, que es porque el patrón está dando más de los 15 días, ¿no? Así es. Porque, ¿cómo serían las combinaciones? ¿Si da 20 o si da 30 o cómo funcionaría? Bueno, mira, por un lado, no pueden dejarte de dar los 15 días, ya de entrada. Si te da 20, bueno, y te quiere dar los otros 5 después, bueno, pero tiene que darte los 15. Por lo menos. Por lo menos. Okay. El problema es que si te los da en el siguiente año, que tiene un efecto diferente fiscal. Ah, ok. Ese es el impacto, pues.
Ok. Por ejemplo, tú tienes un derecho a una exención Ujú. de 30, bueno, dice la ley 30 salarios mínimos, Ok. que de acuerdo para efectos fiscales ahora ya serían UMAS, Ok. pero eso lo tendrías que aplicar en el año, por ejemplo, para 2017 ahorita tendríamos que aplicarlo, la exención de 30 veces las sumas, pues. Asumas. A ver, entonces vamos a hacer un poquito el contexto. Incluso en alguna ocasión que yo exponía este tema en un foro, salió por ahí la confusión. El trabajador merece por lo menos 15 días 15 de días. salario, no salario mínimo, salario, lo que él Salario. percibe. Exactamente. Incluso haciendo un poco la telenovela, como ayer lo hicimos en radio. Si alguien percibe comisiones, se toma como referente lo que percibió en el último mes. Así es, los 30 días, Ok. efectivamente. Para saber cuánto es su percepción promedio, ¿no? Por aquellos salarios variables. La- Si es Lo de un mes. fijo, pues ya no hay bronca. Me detengo un poquito en eso. Los bonos, por ejemplo, que les fueran a dar por productividad, y ese es ajeno a los que parece la ley, o puntualidad o asistencia, ¿también se considerarían? No, porque ese ya es un sobresueldo, pues. Ok, es una parte. Entonces, el salario como tal es el que me da la oportunidad de por lo menos 15 días, que ese es un tema meramente laboral. Pero ya que yo recibo el aguinaldo, entonces el fisco se interesa en mí por saber si le pago o no le pago, y entonces ahí es cuando aparece la exención a razón de 30 UMAS, ¿verdad? 30 UMAS. Ok. La ley del ISR habla de salarios Habla de mínimos, salarios mínimos. pero pues la ley se escribió en 2004, ¿no? Y esta UMA creo que salió, digo, 2014, y la UMA sale en 2016 en 2016. enero. Ok. Pero en 2016 la gente no le tomó mucho en consideración porque como era igualito al salario mínimo, pues entonces pues, estaba lo mismo. Ok. Nada más el cambio se da en este año. Hasta que llega febrero, ¿no? Exactamente, con el cambio del nuevo salario mínimo y ahora Ujú. con el nuevo incremento, ¿no?, que nos acaban de dar. Entonces la gente se queda con la duda de cuál tomar, salarios mínimos o UMAS. Ok. Entonces, bueno, de acuerdo a, digamos, al criterio de la autoridad, para efectos de esto se debe considerar UMAS. Platicamos un poquito antes de comenzar con el programa. Me decías que la página del SAT de alguna forma trata de disipar esta duda que se genera indebidamente y sienta el criterio de que deben ser UMAS. Pero Sí, aparte, efectivamente, en las preguntas frecuentes que vienen a la página del SAT, creo que la pregunta 7 de las preguntas frecuentes, eso dice, ok, dice que debes de considerar las UMAS. claro. Claro, que esto está en la página del SAT y como dicen, bueno, no es es un criterio, ¿no?, que Y su están palabra es tomando. la ley, ¿no? Sí, porque ya sabemos que, bueno, pues la palabra es la ley. Ok. Pero hay otras autoridades como el Infonavit que definitivamente dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no vamos a tomar UMAS si estamos dando créditos en base a salarios mínimos. ¿Qué Y lo tan, aclararon así. qué tan indebido sería eso? Porque sé que hay autoridades que tienen criterios diferentes. Ahorita nos centramos en la exención del aguinaldo. Pero entiendo que por efecto de la reforma constitucional, pues todo tiene que ser UMA, ¿no? Todo O sea, tiene que ser no UMA. esa elección. Así es, pero aparentemente las distintas autoridades han considerado que para los créditos, por ejemplo en Infonavit, pues se siga manejando salarios mínimos. Ok, bueno, pero entonces para efectos fiscales le vamos a exentar al trabajador hasta 30 UMAS. Hasta 30 UMAS. Vamos a pensar, como el ejemplo se manejó ayer, yo decido patrón, ya acordado así por ponerlo con un sindicato, que los trabajadores tendrán 30 días de aguinaldo y por lo tanto se les dan 15 días en enero y los otros 15 pues ya se les dieron en diciembre. Quiere decir que estos 30 de exención, si me los acabé o no en diciembre, buena suerte. Y si los quisiera aplicar al mes de enero, ya me gasté lo que en diciembre también podría esperar el trabajador. Es decir, la exención es por año, Ujú. no por aguinaldo No por acordado. aguinaldo. Ok. Porque de todas maneras se va a volver a acumular el aguinaldo del siguiente año. Entonces, Ok. nomás puedes tener una exención. Y de hecho, si tuvieras dos patrones, por Ujú. ejemplo, pues nomás puedes tener una sola exención, aunque te den dos aguinaldos y los patrones te hayan calculado dos partes excelente. exentas. Así tengas 5 o 6 patrones, solamente debes de aplicar una vez la exención. Ahora, claro, esto se aplica en la declaración anual de las personas físicas. Nada más una Ok. vez. ¿Qué pasa, por ejemplo, muy buena observación, si el trabajador tiene dos patrones? Depende, quiero yo pensar que el patrón sí sabe del otro, en la lógica de que es la inercia para el IMSS, ¿no?
Así es. Porque si no, pues yo le estoy reteniendo todo y él también por allá. Entonces, desde ahí los patrones deben ubicarlo y en esa misma referencia de contexto podrían saber lo mismo para el aguinaldo. Ujú. Pero el patrón respecto del que tiene enfrente o el otro, quizás no conozca en detalle las percepciones, o quizás sí, Ujú. quizás no conozca en detalle el aguinaldo que se acuerda o sí. Ahí cómo tendría que obrar la empresa. Bien, bueno, el deber ser es que uno debería de informarle a su patrón que pues sí tengo otro patrón, ¿no? Ujú, Pero no sucede, a veces no sucede. ok. Entonces se calculan los aguinaldos con las exenciones correspondientes y pues tendría que hacerse como persona física que tiene dos patrones, pues en la declaración el ajuste correspondiente, considerando solamente una exención. Así como todo mundo que tiene la otra, pues nadie lo dice. Entonces, ok, para que no cayera en el exceso de exenciones. Exactamente. Ok. Y yo creo que es un tema que sí le va a interesar al SAT más ahora que han llegado invitaciones, ¿no? Para que el trabajador, cuando se le entiende que percibe dos ingresos por dos empleadores, le invita, ¿no? A que declare. Tiene que estar muy atento. Pues vamos a ir rápidamente a ver qué contenido nos está mostrando la revista para esta quincena y regresamos para seguir platicando el tema. Recuerden, falta todavía por aquí un libro. Las dudas que tengan, por favor háganoslas llegar. Regresamos ahorita. En esta nueva edición, la 679 Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero y fiscal. María Esther Garduño Pliego se enfoca en los contribuyentes dedicados a la prestación de servicios parciales de construcción destinados a casa-habitación. Gloria Arévalo Guerrero comenta acerca de el aguinaldo. Walter Carlos López Morales y Jessie Leslie Maldonado Medina presentan una síntesis de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio 2018. Igualmente, Sergio Santinelli Grajales presenta las principales disposiciones de la Ley de Ingresos de la Federación 2018. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 679 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la página electrónica de esta revista, consultoriofiscal.unam.mx. Perfecto, pues estamos de regreso entonces y resulta que el aguinaldo se tiene que entregar. Resulta que las combinaciones que se puedan hacer, pues realmente no tienen un beneficio fiscal, ¿no? Más bien sería por mera ayuda realmente al trabajador. Creo yo que quien reparta precisamente los aguinaldos, o me refiero al pago en dos partes, pudiera jugar solamente por la posibilidad de ayudar verdaderamente al trabajador. Pero ¿qué pasa en los extremos? Porque ahí estamos hablando de un patrón que está comprometido con su gente, pues que le quiere considerar y desde luego pues le quiere apoyar. ¿Qué pasa si alguien no entrega aguinaldo? Bueno, mira, si alguien no entrega aguinaldo va a recibir una multa de Profedet y esta multa, bueno, pues va desde 50 a 5,000 UMAS. Ese sí queda muy claro que sí son UMAS. Okay. Ahí no hay discusión. Ok, perfecto. Ahí sí, y esto pues lo pueden encontrar en el artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo. Ok. Ahora, para que esta multa proceda, generalmente es por visitas, se hacen denuncias, ¿qué es lo que podría esperar Bueno, un el patrón? trabajador bueno, en primera instancia como película, como tú lo comentaste, ¿no? Ujú. Llega el día 20, ve que no me ha caído pues mi aguinaldo, y bueno, pues lo primero que le preguntas al patrón, oye patrón, fíjate que pues no he visto mi aguinaldo, ¿no? Y no son utilidades, No porque son me salgas que no utilidades, hubo, ¿no? exactamente, entonces espero que pues me dé una respuesta positiva. Posiblemente el patrón diga, bueno, pues no tengo ahorita dinero, te lo pago el próximo año, Ujú. y bueno, pues eso ya sería muy tu acuerdo de los trabajadores, pero si el trabajador no está de acuerdo, pues tendría que levantar su queja en la Profedet. Ok, ok. Y ya la Profedet pues determinará la sanción de 50 a 5,000 UMAS. Claro, claro, claro. Sí, pues que no se sienta con miedo, ¿no? Tampoco el trabajador, simplemente es una forma
de que si consensualmente no se puede dar el arreglo, entonces pues ya se eleva un poquito el nivel de la exigencia. Sí, claro, pero lo conveniente es ir con el patrón y ver qué sucedió, aclararlo antes de llegar pues a la Profedet, ¿no? Oye, y un dato que estábamos platicando ayer en radio y me atrevo a comentarlo también aquí. La gente que da servicio en casas, por ejemplo, la limpieza, la gente de aseo, pues lo que le llaman el trabajador doméstico, también merece su aguinaldo. Sí, Entenderlo, claro, ¿no? también merece su aguinaldo, mínimo igual, 15 días. Ya sea que esté de planta, me refiero que duerma ahí todo el tiempo, o que llegue por 1, 2, 3 veces, o por un horario. Tendría que estar atento a ello, ¿no? Pues tendría que ser la sumatoria de lo que gana en el mes y pues dividirlo entre 30, por ejemplo, y multiplicarlo por los 15 días. Ahí podría al extremo también aplicar la multa, la Profedet, todo. Sí, porque es un servicio personal subordinado. Es que es esto curioso, ¿no? Como que esos son sectores que de alguna forma se difuminan. La ley laboral trae trabajos especiales, incluso hasta los futbolistas, ¿no? Bueno, no dice futbolistas, ¿no? De los trabajadores deportistas, pero todos ellos tendrían o tienen las mismas prestaciones, ¿no? Exactamente. Las mismas condiciones de trabajo. Perfecto. Ahora, el trabajador, pues en esta lógica está en una posición, dijéramoslo, en lo fiscal cómoda, porque como normalmente es el común de estos rubros, pues uno calcula el receptor solamente y debe estar atento a que le toca una exención, ¿verdad? Esta exención viene por el efecto de lo que es la parte del impuesto sobre la renta, pues el IVA no es motivo, lo dice el 14, y ahí es donde nos vamos a desarrollar. No aplica. ¿Quieren ustedes saber cuánto es lo que exenta y cómo se los van a calcular? Como decían en la época de Batman, cuando era yo chico, no se pierdan después del corte. Vamos a ir rápido a una pausa y ahorita platicamos de eso. Muy bien, pues ya estamos de regreso y Juan José Acosta nos elaboró una pregunta y dice, ahora sí que relacionado con estos puntos de UMAS, etcétera, dice, a un trabajador de salario mínimo, ¿se le debe o no retener seguro social? Esto en relación a las UMAS. Bueno, los trabajadores de salario mínimo no pueden ganar menos que el mínimo, entonces el patrón tendrá que absorber pues tanto el impuesto sobre la renta como en su caso la cuota obrero patronal que tenga que determinar. Y bueno, pues les digo, la UMA es una referencia para pagar multas y en su caso, bueno, pues ahora las exenciones, ¿no? En el caso del impuesto sobre la renta. Ok, es decir, si alguien gana el mínimo, que sería ya lo más mínimo que podemos tener, entonces el patrón se hace cargo de las dos. Y en esa lógica el patrón, creo que hasta sí podría hacer ahora sí la deducción de ambas, porque Sí, está claro. saliendo de su Efectivamente. de su patrimonio. Pero ya en el contexto fiscal, entonces tenemos que al salario mínimo, que al aguinaldo, platicamos ya un poquito, está exento en razón de 30 UMAS. 30 UMAS. El artículo 93 de la Ley de Impuesto sobre la Renta en su fracción 14, pues ahí nos dice que está exento 30 salarios mínimos todavía. Pero pues como les decía, en el SAT, en sus criterios del SAT, ellos dicen que bueno, pues, se debe de aplicar las sumas correspondientes. Y si aplicamos sumas, la parte exenta de este año serían 2.764 con .70. Que no, pues un billetote, ¿no? Pues sí, bueno, yo creo que sí. No digo, pues, quizás, perdón el comentario, pero está sarcástico. Para la economía que vivimos, yo creo que yo sí haría más exenciones, ¿no? Aunque el señor gane Ojalá 2 o 3 mil. ojalá todo el aguinaldo fuera exento, ¿no? Claro, claro. Eso sería lo ideal. Porque además pues. es un regalo que supone que así fue su origen, un regalo para ayuda de las fiestas decembrinas. ¿Para el Seguro Social integra el salario? Bueno, base es de que cotización? hay que diferenciar entre el salario diario integrado y el salario base de cotización. El salario diario integrado pues es para la indemnización, por ejemplo, y para el salario base de cotización pues es para efectivamente calcular las cuotas
obreras patronales. Y sí forma parte de la integración de la parte que le llamamos cuotas, bueno, el salario fijo. Así es, que es El lo que hay que salario fijo. considerar. Digo, porque me quedé pensando en lo que equivaldría a una exención del 27 a la ley del Seguro Social. Total que por todos lados pues hay que estar atentos de que va a haber una carga fiscal. Para el patrón en este caso, Así hablando es. del aguinaldo, sí es para el patrón, Ok. definitivamente. Ahora, ¿hay alguna opción o maneja algo en especial el reglamento de la ley del ISR? Bueno, en el caso del reglamento, con relación al 96 de la Ley de Impuesto a la Renta, en el reglamento, en su artículo 174, hay un método opcional para calcular el aguinaldo, no nomás el aguinaldo, también prima vacacional y PTU, ¿no? Ujú. Pero este método opcional está pensado en que no le estás pagando el aguinaldo junto con su sueldo, como lo normalmente se hace. Ok. Porque, bueno, es lo más sencillo, ¿no? Calcular el sueldo más aguinaldo y te hago tu retención. Ok. Pero hay veces que les damos el aguinaldo en otras fechas, como Ujú. pasa para lo del Buen Fin. Ok. Se los damos un día antes del Buen Fin y entonces hay que hacer un cálculo especial para retener el aguinaldo. Entonces el método opcional está en el 174, que se basa en 5 fracciones, Ujú. donde sacamos un promedio del aguinaldo diario. Bueno, en la fracción 2 tenemos que sumarlo al sueldo para determinar un sueldo con aguinaldo. Luego sacamos el puro sueldo mensual ordinario, el impuesto, hacemos la diferencia, sacamos la diferencia y luego lo volvemos a aplicar a lo que habíamos determinado en la fracción primera. De tal manera que lo único que estamos sacando al final del día es la pura retención del aguinaldo. Ok. Para lo que viene a ser ese contexto. Entonces yo como trabajador debo saber, ahora sí ya completamos un poco más, que son mis 15 días, en tanto yo haya elaborado todo, por lo menos 15. Y si bien lo que yo percibo no es la cantidad que en mi cabeza pudiera sonar, es por el motivo impositivo, que desde luego solamente la exención son 30 UMAS, comentabas 2.000. 264.70. Ok, bueno, pues algo es algo. Ya para estar en el país, pues yo creo que sí vale la pena estar atentos, ¿no? Bueno, ahora, para los patrones, y quizás esto determina las preguntas que pueda tener cualquier trabajador en el por qué no más aguinaldo, en el por qué no más prestaciones, que debo entender que para el patrón lo que le interesa, mientras que por un polo tenemos al trabajador y su exención, por el otro lado tenemos al patrón que podría ser la deducción o no de esta cantidad, y ese es un tema que causó revuelo a partir del 2014, ¿no? Se hizo mención de que las deducciones se castigaban. Bueno, como que es un tema tan árido que vamos a ir rápido al calvario fiscal. Regresamos para comentarlo. Recuerden ahora para el patrón qué pasa. Regresamos. ¿Qué tal su aguinaldo? ¿A qué te refieres con qué tal? ¿Es para hacerme plática? Pues mientras esperamos a la doctora me pareció oportuno. No, no recibo aguinaldo. ¿Y tú? Yo sí. Ah, entonces eres... Ay, ¿cómo decirlo para que no te ofendas? Asalariado. No me ofendo. ¿Por qué tan agresiva? Tú iniciaste esta conversación. Está bien. ¿Y por qué te dieron el aguinaldo? ¿Por buena gente? Trabajé todo el año en la empresa. No tuve accidentes laborales, que por cierto no me perjudicarían a la hora de recibir el aguinaldo. Tampoco solicité permiso de paternidad, porque no soy casado. Te me estás insinuando. No, para nada. ¿Y cuánto recibiste de aguinaldo? De ley son 15 días, pero yo recibiré el doble porque así se acordó en el contrato. ¿Y cuándo lo recibirás? Ya lo cobré, pero se supone que lo pueden dar hasta antes del 20. ¿Y tú por qué no recibes aguinaldo? Ah, yo es que soy dueña y jefa de este lugar. ¿Y qué haces en la sala de espera? Esperando a que terminen de limpiar el consultorio. Doctora, ya está.
Ah, ¿lo escuchaste? En un momento te atiendo. ¿Es tu primera vez? Ah, Sí, Ay, me refiero a que si es la primera vez que vienes a consulta conmigo. ah, sí, así es. Ah, bueno, espero te alcance tu aguinaldo para cubrir la primera consulta. Eso espero. Le voy a pagar con tarjeta. Total, es deducible. Muy bien, pues estamos de regreso. Y bueno, ahora, ¿qué pasa del aguinaldo y en relación con lo que sería un patrón que le significaría la deducibilidad? Por ahí del año 2014, corría el año 2014, como en las películas, ¿no? Ujú. Y a alguien se le ocurrió que resulta que, pues, que como que siempre no iba a ser todo, ¿no? Si quieres platicarnos, fue el, ¿qué? 28, fracción 30, ¿no? Así es. No 3X, fracción 30, para que no me lo confundan. Ok. Sí, fíjate que con esta reforma, pues sí, como que le pegaron al bolsillo más pues, ahora sí que de los dueños de las empresas, Ujú. porque no les dejaban tener deducible totalmente o al 100% los exentos. Ahí le aplicaron dos proporciones que Ujú. podían aplicar solamente deducción a los exentos. Una es el 43, El 47. 47% y la otra es el 53%. Y la primera aplica, la del 47, aplica solamente para los que acaban de iniciar pues, el negocio Operaciones. Ujú. y que mantienen constante los mismos gastos en la nómina, ¿no? Ujú. Pero ¿qué pasa si no es constante? Das diferentes prestaciones. Entonces, Se les castiga, ¿no? se les castiga. Yo recuerdo que esta disposición, y esto es bien importante porque desalienta no solamente la entrega de algunas prestaciones. Me explico. Alegaban que porque no había simetría fiscal. Yo le busqué por diccionario, por internet, y la palabra simetría fiscal pues no existe, ¿no? Ni siquiera es un principio, pero pues como el único triángulo simétrico es el equilátero, pues así les gustó. Con el pretexto de que si aquel no va a ser gravamen, porque está exento el trabajador, y la empresa pudiera deducirlo todo, pues la casa pierde. Pero pues creo que le pierde más en Veracruz y otros lados, ¿no? Bueno, es otro tema. Entonces el punto es, por eso es que les dicen, bueno, no todo, pero casi como la mitad, ¿no? Y el 47. No sé tú qué consideres, Benjamín, porque es una idea que a mí me surge. Señalan propiamente que pues, esto es en la lógica de que alguien pueda seguir manteniendo un ritmo, pero me suena más a previsión social, porque las prestaciones de ley, como el aguinaldo, como las vacaciones, pues esas no sé si las quiero mantener o no, las debo tener. Y aún así, si bien el trabajador está teniendo la exención de 2.264 pesos, de esos 2.264 la empresa solo podría ser deducible un 47%. Obvio, la parte que no fue exenta, pues yo la deduzco total. Entonces, pero ya empieza a partirse, ¿no? Entonces el cuento se empieza a combinar. ¿Crees que eso haya producido que los aguinaldos no se hayan, exponenciado a que sean 20 días y que se les den más prestaciones o algo así? No, yo creo que no es tanto de una cuestión fiscal, es una cuestión, digamos, de economía nacional, Ujú. el que se incremente o no se incrementen los aguinaldos. Eh, yo pienso en que efectivamente debería de hacerse un poco más específico aquellos gastos que se hace el patrón por sueldos, que son fijos, que deberían de ser al 100%, y aquellos que se consideran más variables como la previsión social, premios, etcétera, etcétera, pues eso sí podrían caer en esta partecita, ¿no? Ujú. Bueno, esa es una sugerencia, no es lo que dice la ley, pero bueno, considero que sí es un poquito injusto, ¿no? De hecho, pues lo que se está buscando es que
toda esta nómina, todo este gasto sea deducible, y es lo más fuerte que tienen las empresas. Perfecto. A ver, ya estamos casi llegando al final, pero se me ocurre una idea muy macabra para poder exponenciar esto. Yo le voy a dar a mis trabajadores 30 días de salario y de aguinaldo, 15 en diciembre, 15 en enero. Yo no sé la extensión, yo quiero la deducción máxima y lo que hago es que esto lo mando a un fideicomiso. Como ya salió de mis números, yo ya hago la deducción total. No obstante, que ya me estoy pasando para otro año, entonces para no complicarme con que en enero ahora entregue la otra mitad, lo mando a un fideicomiso, un fondo de ahorros o una administradora de recursos, pues, independientemente de lo que le falte. ¿Resultaría? Es que, mira, hay otro problema. Yo creo que ahora con el amarre de los CFDIs, ¿cómo le vas a pagar? ¿Qué concepto le vas a poner al trabajador para que no le impacte? Claro. Tal vez tú lo haces deducible como empresario, pero al trabajador, ¿qué concepto le vas a poner? ¿Aguinaldo? Suerte, ¿no? Suerte, bono. Ok. Al final, si se lo pagas desfasado, va a tener que acumularlo, va a tener que pagar el impuesto. Pero sí sería congruente con la deducción entonces. Pues podría ser deducible, pero para el patrón. A eso me Ok. decía, bueno, pues si el patrón pues podría tener esas opciones de ser deducible, pero yo creo que no es, No convence, ¿no? no convence mucho. A mí no me convence mucho la operación. Yo creo que lo justo es págale en tiempo y forma. Ujú. Total pues es un derecho ya adquirido y que pues durante todo el tiempo vas ahorrando para hacer ese pago a final del año. Sí, bueno, pero realmente creo que el aguinaldo ahorita es un tema verdaderamente no muy complicado. Si acaso alguien quisiera por ahí tener algún juego, pero es mínimo, ¿no? O sea, realmente como que el aguinaldo es para disfrutar, no es para lucrar, Exactamente. no es para planear en el sentido fiscal, como que es lo que es aguinaldo. Es aguinaldo, es un regalo pues adicional para disfrutar las fiestas de diciembre. Perfecto. Pues hemos llegado prácticamente al final, Benjamín. Agradezco mucho que nos hayas apoyado el día de hoy. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y esperemos que pues más seguido luego te veamos por acá. Gracias. Ahorita que ya nos traes el libro y que poco a poquito hemos tenido más contacto, pues me ha dado a mí mucho gusto estar. Desde luego yo en algún momento también estuve muy atento ahí con toda la gente de La Salle y pues ahorita tener el contacto ya directo para nosotros como universidad siempre es agradable. Pues muchas gracias. Entonces, Y en nombre de La Salle también te agradecemos la invitación aquí a este foro. Al contrario, pues gracias a ustedes y gracias por los libros. Recuerden, véanlos, es un buen regalo de Navidad. Es un buen regalo de Navidad. Ahí junto con el aguinaldo, pues le ponen la etiqueta de que es regalo, se prohibida su venta, ¿no? Bueno. Exactamente. Pues por nuestra parte es todo el día de hoy, les agradecemos y recuerden, la siguiente semana vamos a seguir teniendo algunos temas interesantes, como es el caso de cierre fiscal. Por favor, ya estamos casi a finales del año, no se me estresen y si se van a estresar, pues que sea lozano nada más por lo que es el pavo, por lo que es la fiesta, pero no se estresen ya con problemas fiscales. Aquí los vamos a platicar, los vamos a tratar de resolver. Si es jueves, pues ya que nos queda poquitito para acabar la semana. Y si es fin de semana, pues desconéctense, empiecen a ir a las posadas, si es que ya las empiezan a tener. Y pues aquí estamos la siguiente semana. Que estén muy bien, que tengan excelente día. Hasta luego.